Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje de la semana 2 del módulo 5. Bueno, pues estamos en este módulo 5 que es argumentación y en esta semana pues se van a trabajar las actividades en torno a la unidad 2, argumentos y diálogos argumentativos. En ese sentido, pues bueno, nada más recordarles mi nombre, es Enrique Jesús Rodríguez Bárcenas y los estoy acompañando bajo la figura de asesor virtual. Bueno, recordar tanto aquí como en su participación y la manera de comunicarnos a través de la plataforma, recordar las reglas de comunicación virtual, saludar y presentarnos con nuestros compañeros, con nuestro asesor y tutor, de manera respetuosa, iniciar las conversaciones por medio de un saludo, evitar comentarios y groserías que puedan ofender a nuestros compañeros, respetar la postura de nuestros compañeros, aunque no estemos de acuerdo con ellos, escribir correctamente el nombre de la persona a la que nos vayamos a dirigir. Durante la participación, procurar la claridad y la cortesía, no cometer errores ortográficos, sobre todo en función de mantener una comunicación clara y asertiva, no difundir información ajena al foro, no escribir solo con mayúsculas, que se puede entender como gritar en este contexto, no incluir imágenes, ya que pueden ocupar un gran espacio al momento de leer en esta plataforma. En todo caso, si se requiere la imagen, pueden poner el enlace o la referencia bibliográfica. Procura no usar abreviaturas, que en este caso pues pueden dar entorpecer el diálogo y la comunicación. Procurar ser breves y concisos y, pues bueno, no es recomendable escribir párrafos muy extensos. Y pues en este sentido también lo que implica la responsabilidad de los derechos, no usar información ajena presentándolo como propia. En ese sentido, cuando usemos información de alguna otra fuente de información, es indispensable que nosotros hagamos uso precisamente de las citas y las referencias para que nosotros podamos dar crédito de la información que nosotros integramos al momento de fundamentar alguno de nuestros comentarios o de nuestras participaciones. ¿Sale? Bien, pues bueno, ya he dado como esta parte de introducción. Pues bueno, vamos a integrarnos ya a lo que es este espacio abierto para el aprendizaje. En ese sentido, pues bueno, lo primero que debemos de tener en cuenta es esto de cómo realizar un texto argumentativo, que será pues la pregunta enfoque o que nos guiará a lo largo de al menos de esta sesión. ¿Sale? Esperemos que pues, poder alcanzar a llegar a abordar algunos elementos de la participación en el foro, que en este caso será como la actividad número 4. Ahorita vamos primero con la actividad número 3, que tiene que ver con el texto argumentativo. La actividad implica realizar un texto argumentativo. Ahorita, si no hay claridad en eso, vamos a puntualizar a qué se refiere. Investigar para argumentar, entregarás un documento en un procesador de textos con un texto argumentativo sobre el tema especificado, la respuesta a la pregunta dada y el audio con la explicación solicitada. Entonces son tres, en este caso, elementos que debe contener nuestra actividad al momento de subirla a la plataforma. Dentro de los recursos, hay que revisarlos todos, obviamente, pero en específico la guía para realizar esta actividad estaría en el recurso texto argumentativo. Bien, la actividad va a girar en torno a la legalización de las drogas y el hecho de que nos recurramos o que fundamentemos nuestro trabajo argumentativo en función de diversas disciplinas. Hay que entender que pues, el tema es la legalización de las drogas, lo cual implica a su vez muchos subtemas o muchos otros fenómenos que abraza esta temática, los cuales pueden ser abordados desde el derecho o el aspecto legal de su consumo, de su prohibición, de su regularización, la geografía, desde donde se consume, se produce, se trafica,
etcétera. Política, las políticas que hay al respecto de la legalización de las drogas en el ámbito no solamente jurídico, sino las políticas que hay al respecto. Puede ser la biología, etcétera. Estas que enuncio no son las que tienen que trabajar, más bien me refiero a que cada círculo representaría una disciplina, una ciencia desde la que pueden ustedes precisamente argumentar o trabajar su actividad. ¿Sale? Bien, en ese aspecto, por eso la lista puede ser extensa, sobre todo porque son unas disciplinas, en función de ellas, desde las que nosotros vamos a argumentar o desde las cuales nosotros vamos a traer los argumentos a nuestro texto. Sale que puede ser desde la sociología, la psicología, las ciencias de la salud, las ciencias de la seguridad, la política, el derecho, la estadística, la química, la biología y las humanidades. ¿Sale? Bien. Pues bueno, cada ciencia o enfoque aborda un aspecto específico de la dimensión, del hecho o de la realidad a estudiar. Para una mejor argumentación es necesario contar con una información o con la mejor información ofrecida por las ciencias para tomar las mejores decisiones. ¿Sale? Cada uno podrá decidir si consume o no cierta droga, pero en ese sentido hay que estar informados o bien, tanto sea sí o sea no, pues lo importante es que hay que investigar o tener precisamente información fundamentada en la cual basemos nuestras decisiones. Dentro de las instrucciones, pues bueno, nos piden elegir una temática que se relacione con la legalización de las drogas. Depende también en tu propio criterio, tu propio contexto, hasta la propia experiencia de vida, que te permita tener una postura al respecto, ya sea a favor, en contra, o ni a favor ni en contra, porque en ese sentido siempre hay que distinguir que no siempre son solamente estas dos opciones, pueden no haber los suficientes elementos en esta, ¿cómo se llama? En esta temática como para tomar una decisión a favor, sobre todo porque implica estar informado y hay mucha información al respecto y pues cuando hablamos de drogas es una temática que abarca no solamente la marihuana, que es el tema que se está discutiendo en el foro por parte de la actividad 4, sino pues también está el alcohol, también está el tabaco y algunas otras drogas que están en el ámbito y en el ámbito social y en el consumo de la sociedad. Entonces, es un tema complejo, sobre todo porque pues, no es solamente lo podemos ver desde el ámbito del delito o de la prohibición o su regularización, sino también desde el ámbito desde el otro, del consumidor, desde el ámbito del ocio, desde el ámbito del esparcimiento, que son otras formas a través de las cuales pueden ser abordados este tipo de temas. Depende en ese sentido, por un lado, si no tienes una postura, o ya tienes una postura, investigar cuáles son los argumentos que pueden ayudarnos a fundamentar esa postura o por el otro lado, en el proceso de investigación, que en ese sentido es el de buscar información desde esa perspectiva, pues bueno, ir formando nuestro propio criterio, que en todo caso, en los dos aspectos, el formarse un criterio propio y exponerlo a través de un texto es que como una de las finalidades esenciales de este tipo de actividades. Entonces, pues bueno, primero hay que elegir una temática y posteriormente a copiar la información desde las dos disciplinas. Pueden ser más, pero al menos dos disciplinas. Bien, pues bueno, en ese sentido, entender que el proceso de investigación, al menos en el que vamos a llevar a cabo hoy, se nos solicita, o me refiero esta semana, una investigación documental. Tenemos que ir a fuentes, que en este caso podemos consultar antiguamente en las bibliotecas a través de libros y extraíamos la información que había al respecto. Por eso están dadas ahí las dos imágenes, en ese sentido una biblioteca y una hemeroteca. La biblioteca, pues como su nombre lo explica, referida precisamente a libros, a enciclopedias, diccionarios, etcétera, y la hemeroteca a publicaciones periódicas, o como pueden ser diarios, pueden ser revistas, etcétera, semanarios, por ejemplo. Entonces, en ese aspecto, pues bueno, son fuentes de información que tradicionalmente se han venido utilizando. Y había un sistema de clasificación que nos permitiría ir e identificar temáticamente por áreas en el ámbito de la biblioteca qué textos nos podrían servir para comenzar con una investigación.
En el caso, por ejemplo, de Internet, pues bueno, es una fuente muy importante, sobre todo porque hay mucha información, pero también hay que saber navegar, por eso es saber qué información puede ser confiable en este tipo precisamente de fuentes, ¿no? Bueno, los pasos al menos, pues bueno, están presentes al menos en ese sentido. Tenemos que ir, primero yo les recomendaría que fueran desde el ámbito de la delimitación del tema para posteriormente recopilar la información, que lo podemos ver precisamente en la infografía. Después hay que dar lectura y análisis de la lectura, la cual nos va a permitir entender los argumentos que hay al interior precisamente de la información y que nos pueden permitir precisamente tener una postura crítica al respecto, en este caso argumentada. ¿Sale? Después tenemos la investigación documental y finalmente lo que implicaría el proceso de difusión o de escritura de este tipo de textos. ¿Eh? Bien, una vez elegida la temática, pues bueno, podemos buscar ya sea en fuentes físicas, que en este caso serían libros, revistas, pero también podemos hacer uso en este caso del Internet. No es solamente Google, Google no equivale al Internet, pero Google en este caso nos permite una serie de recursos que, pues bueno, nos vinculan directamente en este caso, con la información que ha sido subida recientemente. Tenemos que entender que Google es un metabuscador, pero no es el único metabuscador. Hay otros metabuscadores que nos llevan a otros repositorios, que son como bibliotecas digitales, que albergan información confiable, investigaciones, archivos, a través de los cuales nosotros podemos buscar información que nos van a permitir argumentar en el tema que nosotros hayamos elegido dentro de la legalización de las drogas. Bien, entonces, pues bueno, hay que delimitar el tema, ¿sale? Utilizar estos conectivos que nos permiten hacer una búsqueda delimitada. En este caso, puede ser la legalización y la marihuana, si es que es el tema que les llama la atención. El trabajo tiene que versar sobre la legalización de las drogas, no sobre la marihuana. Aunque puede ser sobre la marihuana, ese es más bien un aspecto delimitativo del tema, ¿sale? Bueno, en este contexto, pues bueno, hay un espacio que debemos nosotros tener, digámoslo así, como visual para hacer alusión a lo que podemos hacer. Pues tenemos a Google, que nosotros podemos precisamente darle aquí de manera general, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros queremos buscar, de información al respecto? Pero también podríamos ir a aplicaciones mucho más ya específicas, como es el caso de Google Académico, al cual podemos acceder a través de poner precisamente en el espacio del buscador scholar.google.com. Esta aplicación de Google nos permite precisamente ya enfrentarnos con libros que se han publicado y que se han digitalizado en Google, o también nos permite precisamente consultar o tener acceso ya a otros repositorios, que son precisamente estas bibliotecas virtuales o revistas digitales que albergan precisamente muchos otros fuentes de información. En general, Google Académico lo que se especializa es en recuperar información académica o trabajos de investigación académica y científica que se han venido dando o que se van dando día con día. ¿Sale? Bien, en ese sentido, pues bueno, en este caso, este metabuscador nos permitiría, por ejemplo, si nosotros hablamos de la legalización de las drogas, lo podemos identificar desde diferentes aspectos, ¿sale? La legalización de las drogas, sus efectos económicos, que estaríamos hablando desde la disciplina o la ciencia de la economía, desde las ciencias de la salud, desde la política, desde el aspecto legal y político, por ejemplo, desde el aspecto biológico, desde el aspecto de la psicología, por ejemplo, si fueran los dos los que les interesaría abordarlo, etcétera. ¿Sale? Entonces, eso es muy importante.
que nosotros podamos recuperar esas fuentes de información. Es en este caso, dentro de las acciones que nosotros debemos de llevar a cabo, es inevitable no leer. Y no necesariamente, porque también podríamos nosotros buscar información en algunas otras fuentes, que no es malo, por ejemplo, que podamos nosotros buscar en YouTube, buscar en alguna otra plataforma que albergue videos o documentales. Hay plataformas muy, muy interesantes que albergan precisamente documentales ya respecto de determinados temas que son en un sentido académico. Ajá, por ejemplo, esta página que se llama Área Documental nos permite, pues, esta alberga documentales que tienen que ver con con diversos temas. Por ejemplo, aquí le podemos poner drogas. Y pues bueno, nos van a arrojar en nuestra búsqueda pues diversas materiales videográficos, cintas, documentales al respecto, ¿sale? Y que pues bueno, depende o de la búsqueda que hagamos en específico al respecto de nuestro tema, lo que nos puede arrojar algún documental ya en específico. Bien, bueno, pues es un ejemplo de que pues hay una este, hay una larga lista en este caso, de material que, pues, les decía, es obligatorio leer, pero más con el acto de leer me refiero al acto de documentarse, ¿no? Al acto de consultar fuentes que nos permitan establecer a través de la información que nos dan un criterio propio, ¿sale? Entonces, en ese sentido, pues bueno, es importante recuperar como que no estamos hablando solamente de libros, de revistas, sino en este caso de documentos, en este caso pueden ser también alusión a videos, a imágenes, etcétera. ¿Sale? Por eso dentro de lo que ustedes comenzarán a ver aquí en los recursos de la semana, es el hecho de que pues nos proponen varias técnicas de registro de información, ¿sale? Es decir, lo importante ya después de la búsqueda, vamos a poner un ejemplo, es que nosotros precisamente podamos enfrentarnos a las fuentes de información y en ese sentido, pues bueno, el siguiente paso es ya su recuperación. En este caso, pueden ser descargados, pueden ser consultados en línea pues bueno, en este caso, el documento que yo rescato para este ejemplo es, en este caso, un artículo de revista. La revista se llama Revista de Patología Dual. El artículo se llama Legalización del Cannabis, Argumentos a favor y en contra. Está publicado por dos investigadores, Agustín Mados Bupide y Enriqueta Ochoa Magado. En este sentido, pues bueno, nos podemos ir dando cuenta de que esta revista pues bueno, alberga investigaciones que en este caso tienen que ver, pues bueno, con datos tanto no solamente por la formación en este caso de los investigadores, sino por su propio desarrollo. Vamos a poder identificar que se aborda, por ejemplo, este artículo, al menos desde la estadística, porque vamos a ir viendo, por ejemplo, aquí, solo eso lo podemos ir viendo conforme vamos leyendo la información, estadísticas, porcentajes, en el caso, por ejemplo, a nivel mundial y en el caso del contexto de donde se está dando esto, que es en España, pues bueno, la información que podemos ir rescatando al respecto. Entonces, el análisis requiere previamente o junto con él la lectura que nos permita precisamente ir recuperando esa información relevante, uno para sintetizar la lectura que estamos haciendo, resumirla, interpretarla y por el otro lado también para, si nosotros requerimos usar esa información, saber identificar cuáles son los elementos que nosotros requerimos para poder después integrarlos en nuestro propio texto. ¿Sale? Bueno, yo aquí les pongo algunos ejemplos de que, pues bueno, este texto ha sido analizado y en función de ello, pues bueno, precisamente ahorita vamos al ejemplo de la construcción de nuestro texto, ¿sale? Para ver cómo podríamos recuperarlo. Pues bueno, ahí les digo, hay varias fuentes. Aquí hay otra fuente. Esta fuente está dada desde la medicina, así, desde la medicina.
esta fuente de información nos permite identificar la marihuana y la legalización y atención médica. En este caso podríamos identificar al menos dos aspectos, lo jurídico o el derecho y el aspecto de las ciencias de la salud o la medicina. En el caso de acá también se hace desde las ciencias de la salud, sobre todo por los efectos que puede tener o bien sobre por qué no por qué se penaliza o se regula la marihuana desde un aspecto sanitario. Hay textos más breves, pero también igualmente que podemos nosotros consultar, que les va a aparecer, por ejemplo, que es de Laura Bárcena Díaz, Legalizar las drogas. Aquí nos aparece, en este caso, un texto breve, que en el caso, por ejemplo, de ella, que es es una recensión, un resumen de otro texto a su vez, que son las adicciones, manual para maestros y padres de familia, y pues bueno, ha subido este texto y está disponible también en esta plataforma que les acabo de mencionar. Y este texto, a mí por mi formación, me parece muy interesante, sobre todo no porque los otros no sean verdad, ni mucho menos, sino por la crítica que se hace al ámbito, por ejemplo, del debate de las drogas, ¿no? Que en este caso tiene que ver, casi siempre vemos a las drogas desde un aspecto punitivo o regulativo, como si fueran ya malas en sí. Sin embargo, pues bueno, este texto critica un poco el otro aspecto, viendo que también podríamos verle un aspecto positivo, o al menos dentro de lo que ustedes vieron, por ejemplo, en el video, que podría ser respondiente a la libertad del individuo, al libre derecho del esparcimiento. Y en ese sentido, pues bueno, también ver las otras, ¿no? O sea, sí mucho hay del debate acerca de la prohibición por sus aspectos negativos, pero ¿por qué no pensar en otras visiones no necesariamente punitivas o normativas respecto o regulatorias respecto a la marihuana desde sus aspectos negativos, sino desde el aspecto de ver los derechos que tienen los seres humanos de experimentar, de sentir, de saber, o simplemente en este caso pues digámoslo así, de esparcir a través en este caso, de una droga, su mente o su propia personalidad. ¿Sale? Bien, en ese sentido, pues bueno, resulta muy relevante este tipo de informes, ¿no? Que nos permiten hacer. Ahorita vamos a identificar precisamente cómo podemos nosotros recuperar información e integrarla a nuestra actividad. ¿Sale? Bien, entonces, pues bueno, por eso se nos dan estos otros recursos, porque después de que nosotros hayamos hecho la lectura de nuestras fuentes de información, de haberlas recuperado, lo que sigue es hacer o recuperarlo a través de una técnica de registro de información, que esa es la pregunta que se nos hace en un segundo momento después de haber argumentado qué técnica utilizaste, qué método, qué paso seguiste en tu búsqueda de información y posteriormente, una vez que buscaste la información y la recuperaste, ¿qué hiciste con ella? Y pues bueno, aquí lo que nos dice es que, si ustedes se fijan, nos van a proponer elaborar, depende de nuestra fuente de información, recuperar algún tipo precisamente de ficha. Las cuales pueden ser de diversa índole según la fuente, puede ser bibliográfica, hemerográfica, de archivo, electrónica, videográfica o filmográfica, audiográfica o iconográfica. En todo este sentido, pues bueno, nos dan diversos como ítems o elementos que entran dentro de cada categoría, y cada uno puede ser consultado, analizado también, y en función de ello, pues bueno, integrado como parte de nuestro texto para la argumentación. Entonces, pues bueno, después de haber realizado la lectura, subraya lo más importante, realizando en este proceso de subrayado el análisis, y posteriormente identifica los argumentos y aplica una técnica. ¿Sí? Bien, ¿qué es un argumento? Pues bueno, un argumento es, en este caso, un conjunto de enunciados que apoyan premisas o sostienen una postura o una conclusión. Esto lo recuperen, o espero lo hayan recuperado de la primera semana. En este sentido, seguimos poniendo en práctica la manera a través del cual nosotros formamos argumentos, que en este caso yo les digo, es una forma no tan compleja si entendemos que de lo que se trata el argumento es de precisamente fundamentar una idea.
que es el aspecto más básico, ¿no? De cómo precisamente nosotros podemos formalizar un argumento, es decir, cuál es la postura que tienes, ajá, qué es lo que sostienes y en qué te basas para ello. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, por eso la figura de la construcción, porque los cimientos serían, o sea, lo que me permite tener esa postura, lo que me permite decir esto es que yo tengo cierta información validada o venida de una fuente de información confiable, que a su vez precisamente es producto de una investigación. ¿Sale? Bien, en ese aspecto, pues bueno, no dejar de perder de vista que pues las premisas nos ofrecen pruebas, ajá, ya sean a través de, en este caso, artículos científicos, opiniones de especialistas, etcétera, y en ese sentido nosotros vamos nuestro argumento se fortalece porque la materia con la que está hecha es de calidad. En este caso, pues como les decía, información venida de los informes o artículos científicos u opiniones de especialistas o expertos en la materia. ¿Vale? Entonces, hay una relación entre la calidad, en este caso la información, que nosotros con la cual vamos a soportar nuestras conclusiones, que van a ser nuestras premisas. ¿Sale? Y bueno, de ahí es como precisamente nosotros tenemos que recurrir a nuestras fuentes de información y en función de ellas, pues bueno, ¿qué vamos a hacer con lo que hemos leído y analizado? Podemos hacer el registro textual, que en este caso se refiere a recuperar puntualmente una parte de algún texto, recuperando dentro de él primero la referencia bibliográfica como ficha bibliográfica, que es la parte primera que ustedes ven aquí, ¿sale? Después lo que se recupera literalmente, ¿sale? Del texto que nosotros hemos leído y pues bueno, le ponemos precisamente la página que nosotros hemos recuperado esa información. Cabe decir que también dentro de estas fichas pueden hacerse otros aspectos, como un resumen, que aunque vienen en diferentes fichas aquí, puedes primero recuperar el texto, después hacer un resumen, hacer un comentario, una síntesis. El punto es que sobre un texto se pueden realizar diferentes acciones, en este caso, o aplicarse diferentes técnicas, como puede ser tanto el resumen como la síntesis o bien el comentario, ¿sale? Bien, por eso tenemos nuestra ficha de resumen. Lo mismo, en este caso, el texto que tenemos aquí es un texto, ¿cómo se llama? Perdón, es un texto publicado en Internet, que es un artículo publicado en abril del 2018, abre el Museo de Leonora Carrington, ¿no? Y lo que nos pone aquí es un ejemplo de una ficha de resumen. En este caso, pues nos dice que lo que debemos poner aquí es el resumen junto con su ficha bibliográfica o referencia bibliográfica que aparece arriba. Tenemos la técnica de registro de paráfrasis, que la paráfrasis no es otra cosa que recuperar el sentido, lo que nos dice un autor. Cuando decimos con nuestras propias palabras, refiere no a que le busquemos sinónimos, sino a que si lo entendimos, seríamos capaces de expresarlo desde lo que hemos entendido. ¿Sale? Entonces, esa parte también es importante porque no se trata solamente de armar textos con lo que nos dicen otros autores, sino dialogar con ellos, entendiéndolos, comprendiéndolos y dando cuenta de que los entendimos en el sentido de hacer referencia a lo que dicen, a lo que abordan en sus textos. ¿Sale? Bien, tenemos la técnica de registro de comentario. En este caso, primero hay que hacer una sinopsis y posteriormente el comentario y principalmente, pues, al inicio su referencia bibliográfica. La de síntesis también es posible. Les digo, pueden en una sola ficha integrar varias técnicas. El punto es, como ustedes se dan cuenta, al inicio dar referencia o anotar la ficha bibliográfica completa y después de ese texto, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Un análisis, un resumen, una paráfrasis, etc. ¿Sale? Y bien, en ese sentido, por eso la cuestión del trabajo argumentativo es una construcción, pero requiere conocimientos y habilidades que se van a ir desarrollando pues solamente haciendo el texto, enfrentándonos con fuentes de información confiables y que les apliquemos una técnica. Y en ese sentido, pues bueno, ya teniendo la información digerida, analizada, podemos nosotros pasar al armado, pasar a la construcción ya de nuestro propio texto. ¿Sale? Bueno, recordar que tenemos ahí algunos recursos que pueden ser de ayuda para y darnos una idea de cómo debe de ser construido nuestro trabajo. ¿Sale?
Bien, entonces recapitulando, elige una temática que se relacione con la legalización de las drogas. Escoge al menos 2 disciplinas desde las que quieras abordarlo. Por ejemplo, la biología, el derecho, etcétera. Determina de qué manera realizarás tu búsqueda. ¿Qué vas a hacer primero? ¿Dónde vas a buscar? ¿Qué vas a buscar? ¿Qué textos recuperaste? ¿Por qué esos y no otros? ¿Sale? Entonces, eso es lo que debes de tener claro porque eso te lo va a preguntar tu actividad, ¿sale? Los pasos que seguiste para realizar, en este caso, este documento. Busca información en Internet desde las disciplinas que elegiste, indaga qué dicen los especialistas, las investigaciones, etc. ¿Sale? Bien, después, ya con estas fichas que te decía, después de haber analizado los textos, realizar las fichas, que sería un paso intermedio, para que después desde ahí puedas armar tu ensayo, ¿sale? En ese sentido, pues no te va a preguntar qué técnica de investigación documental tú has elegido y finalmente te va a pedir que tú respondas cuál es la importancia de considerar el enfoque de diferentes disciplinas para la interpretación de un problema. Y finalmente, pues bueno, pegas el enlace de tu audio. Incluye las fuentes de consulta, en este caso puede ser cualquier tipo de sistema de citación, pero recuerda que Prepa en línea CEP te recomienda este sistema de citación que es parecido al Chicago, que en este caso es a través precisamente de las referencias a pie de página. ¿Sale? Si no te acuerdas, en un momento lo vemos de manera más específica. Entonces, si lo vemos de manera análoga, en este caso recordarás, esta es un fotograma de una escena de Iron Man, donde precisamente se encuentra Iron Man con una inteligencia artificial que le hace este trabajo, que lo apoya bastante para agilizar su trabajo constructivo. Ajá, si te das cuenta, Iron Man es un científico, pero es un ingeniero, pero para hacer todas estas operaciones tiene que analizar, si te acordarás, hay como elementos de diseño, pero elementos también ingenieriles en el sentido de que le permite ir viendo qué es lo que le sirve para la construcción del objeto y de aterrizar y concretizar la idea que tiene. Entonces, en ese sentido, pues bueno, es más o menos algo análogo lo que tenemos que hacer, pero nosotros no tenemos esa inteligencia artificial, entonces, pues nosotros tendríamos que realizar todo este trabajo de manera autónoma. ¿Sale? Bien, pues bueno, antes de pasar al siguiente, vayamos precisamente a lo que pues nos ofrece o nos daría de pauta, tanto no solamente para hacer nuestra actividad, sino como parte de los elementos que debemos de tener claros en nuestra, ¿cómo se llama? En nuestra actividad, porque es lo que se nos califica, ¿sí? En ese sentido, pues bueno, tenemos la rúbrica, que es importante que la revisen cada que vayan a ustedes a realizar una actividad, porque en ella están los elementos que van a ser, que se solicitan y que van a ser valorados dentro de ella. Lo primero que nos pide es elige una temática relacionada con la legalización de las drogas y toma una postura al respecto. Elige 2 disciplinas desde las que se aborde el tema y hace una búsqueda documental. Realiza un texto argumentativo de 2 cuartillas en el que se expone su postura fundamentada de acuerdo con la investigación. Describe la técnica de investigación documental que realizó y finalmente realiza un audio de 2 minutos en el cual no me plaza platicar de qué trata su ensayo, sino lo que me tienes que explicar es precisamente cuál es la importancia de abordar el tema desde diferentes disciplinas. Pues bueno, los otros criterios son muy parecidos a los de otras actividades, hacer uso correcto de la tecnología para el procesamiento de textos y en este caso también para grabar el audio, subirlo a la nube y compartir el enlace. En el caso de esta actividad es muy importante que no se te olvide realizar tus referencias de acuerdo a un sistema de citación. Se te pone que de preferencia sea el sistema Prepa en línea, sino, pues bueno, que sea de acuerdo a algún sistema. Lo que no se vale es solamente poner los enlaces o no poner ninguna referencia. Y pues en el ámbito comunicativo, de preferencia, pues es altamente recomendable manejarse de manera clara, coherente y precisa, que el texto sea leíble, entendible, ajá,
no contener errores de sintaxis, ni ortografía, ni puntuación, y así el audio también debe ser claro y fluido. Y pues bueno, los del pensamiento crítico deben de mostrarse tu capacidad de análisis, de comprensión, reflexión y en este caso también de expresión de argumentos en tanto por manera escrita como de manera oral. En el caso de manifestar la importancia de abordar diferentes disciplinas para el tema de la legalización de las drogas. Bueno, pues también en el caso de tu participación en el foro es muy importante que revises la rúbrica. En ese sentido, recordarás que la rúbrica se da a modo de foro. Perdón, esta actividad número 4 se da a manera de foro, que se llama Hagamos un debate. Hay que ver un video, ¿sale? Es muy importante que ese video lo leas, en el sentido que hemos venido diciendo que la lectura requiere que hagas un análisis de él, o sea, identificar qué se está diciendo y pues tú te darás cuenta que en el video, pues el tema es precisamente la legalización de la marihuana, pero pues sobre él se están planteando argumentos. Entonces, uno de los aspectos a calificar es precisamente ese, que tú identifiques un argumento a favor de la legalización de la marihuana dentro del video y lo expreses en una primera participación. En la segunda, que lo hagas, en este caso, en un argumento en contra. Posteriormente, que realices la exposición de tu propia postura y el debate en este caso con algunos de tus compañeros, manifestando cuál es el aspecto de su argumento con el cual no lo compartes o podrías hacerle una observación crítica, es decir, que podrías no pelearte con él, sino de identificar la debilidad de su argumento, ¿sale? Entonces, es muy importante eso. Y para la parte final, pues bueno, también puedes tú concluir haciendo alusión a lo que has leído en función de todos tus compañeros y defendiendo tu postura. Lo mismo aquí, se te pide el aspecto actitudinal, seguir las indicaciones dadas, la manera en que te vas a manejar de manera cortés y clara, haciendo uso en la medida de lo posible, que es altamente recomendable, si tú expresas una postura, en qué te basas para decirlo, y en ese sentido hay que dar cuenta de las fuentes de información. ¿Sale? Pues bueno, en ese sentido, pues manejar también claramente y correctamente las reglas de sintaxis, ortografía y puntuación, y pues también hacer tus aportaciones a lo largo de la semana, ya que esto es una parte importante para que se genere el debate. ¿Sale? Si las haces todas en un día por alguna situación, se comprende, pero si las haces en un día porque es lo que en este caso te da flojera o no lo puedes hacer, pues bueno, ten en cuenta que si pudiste bien hacer y participar de manera activa en el foro, esto va a repercutir en tu calificación. ¿Sale? Y bien, como podrás identificar, lo mismo que en la otra actividad, aquí se califican aspectos que tienen que ver con tu capacidad de identificar argumentos, reflexionar y criticarlos y realizar intercambios comunicativos desde la argumentación. ¿Sale? Bien, entonces no pierdan de vista las rúbricas, que las calificaciones nosotros como asesores no nos las inventamos, o sea, nos basamos en la rúbrica, es decir, su actividad es el objeto a evaluar, el cual nos dice que de ustedes que no solamente que cumplieron una serie de cosas, sino que en este caso ustedes son capaces cognitivamente de expresar y reflejar eso que se muestra en el objeto, en este caso en su actividad. ¿Sale? Bien, pues bueno, pasando a un ejemplo, pues no concreto, pero sí cercano de lo que implica su actividad, pues ustedes tienen que elaborar un texto. Pueden integrar al inicio de su actividad una carátula donde integren sus datos y el nombre de la actividad, lo cual no lo dice la rúbrica, pero como parte formativa, pues es importante que aprendan o tiendan a identificar. No les aumenta ni les quita calificación, porque al menos su nombre debe de ir en la parte de cómo guardan el archivo, pero pues es formativamente algo que ayuda a la presentación de sus trabajos. ¿Sale? Entonces, pues bueno, hay que elegir una temática, escoger al menos 2 disciplinas,
¿sale? Yo les pongo aquí algunos ejemplos, o sea, si va a ser desde la política, ¿qué nos dice la política acerca del aspecto que hemos elegido de la legalización de las drogas? Porque hay muchas políticas al respecto, pero puede ser la legalización de la marihuana, la legalización de alguna otra droga o de las drogas en general. ¿Sale? También identificar qué paso seguiste en la elaboración de tu investigación, así como en la redacción de tu documento, qué técnicas utilizaste de acuerdo a lo que se ha expuesto y los recursos que has revisado, y en ese sentido, pues bueno, tener claro ese aspecto. Después nos dice, busca información en Internet desde las disciplinas que has elegido, indaga qué dicen los especialistas. Es muy importante que que si no tienes una postura, al menos ten claro que vas a tener que tenerla y expresarla en tu texto, ¿sale? O sea, no puedes simplemente recuperar información sin decir cuál es tu postura, porque esa es una parte importante de la calificación de tu actividad. O sea, ¿cuál es tu postura? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? ¿De qué? ¿En qué sentido? O sea, ¿en qué sentido? Desde la política, desde la biología, desde la geografía, desde la filosofía. ¿Cuál es tu postura desde qué disciplinas? ¿Sale? Por eso es importante que tú recuperes los argumentos que te ofrecen las disciplinas, porque ellos no solamente te van a permitir fundamentar tu postura, sino también te van a permitir desarrollar el texto que te están pidiendo al respecto. Después nos dice un texto argumentativo de 2 cuartillas. Más o menos, por darte un aproximado de lo que tienes que hacer, pues bueno, en un párrafo máximo, pues tendrás que realizar la introducción. La introducción es una forma de simpatizar con el lector, haciendo alusión al tema que vas a tratar, que intentas responder en este trabajo o exponer en términos de argumentos, desde dónde vas a argumentar, exponer las disciplinas desde donde las vas a argumentar y, pues bueno, cuál es tu postura. Y tu postura no solamente significa si estás a favor, en contra, o ni a favor ni en contra. Ya vimos que es una posibilidad porque puede que tú te hayas dado cuenta que después de revisar muchos documentos no hay los suficientes elementos como para mantener una postura fija. Entonces, a eso es una postura. Pero ¿por qué no estoy ni a favor ni en contra? O me abstengo porque refiere al hecho de que no encuentras los suficientes argumentos. Y eso es un argumento, pero debes expresar en qué te basas para no ponerte ni a favor ni en contra. ¿Sale? Entonces, en el caso del desarrollo, antes de llegar al desarrollo, en tu propia introducción puedes mencionar qué técnica de investigación utilizaste, cómo le hiciste para hacer este trabajo en el sentido de los pasos que seguiste, etcétera. Y finalmente, de manera intermedia tienes que realizar el desarrollo, ¿sale? El desarrollo implicaría precisamente eso, que tú expongas los argumentos que has recuperado desde tus fuentes de información, es decir, recuérdate que debes de leer en este caso, tus fuentes de información y posteriormente a realizar una ficha, ¿sale? Y finalmente realizar tu conclusión, ¿sale? O sea, los argumentos aquí van a ser extraídos, no copiados. Extraídos nos referimos a que hay una comprensión de lo que se está leyendo en algunas otras fuentes, se realiza precisamente la fundamentación adecuada respecto a que se establece qué es lo que esa información nos aporta al respecto del tema desde una determinada ciencia, y lo cual reafirma o soporta nuestra propia postura, ¿sale? Y pues bueno, después ya de haber realizado tu ensayo de 2 cuartillas, responder la técnica de investigación documental o informática que utilizaste, insertar la bibliografía de acuerdo al sistema de referencias de PREP en línea CEP. Acuérdate que es muy sencillo, esto lo has visto desde el módulo propedéutico, que el sistema o la preparatoria ha adoptado un modelo de citación muy parecido a Chicago. Si tú no lo tienes, este documento, con todo gusto te lo paso, pero tú puedes acceder a él de manera muy sencilla a través de buscar en Google Manual de Citas PREP en línea CEP. Te van a aparecer 2 recursos. El primero tiene que ver con un módulo, una temática de un módulo que te lleva también a este manual, o bien te aparece directamente el enlace de este PDF que te estoy mostrando, ¿sale?
Bien, en ese sentido, no sé, bien, aquí una vez que se recuperan estas fuentes de información, pues bueno, es muy importante no perderlas de vista porque es a través del cual nosotros vamos a hacer nuestras referencias de información. ¿Sale? Entonces, este manual de referencias lo puedes encontrar, como ya lo he comentado, en Google. Lo pongo también en el caso de los recursos que tú puedes consultar a lo largo de la semana en el foro de novedades. Bueno, entonces, en el caso de la actividad, una vez que se ha puesto la bibliografía, recuerda hacer Pues córrele, va a hacer. Acá. ¿Vas a hacer? Sí, buen día, adelante. Este, sí, no te preocupes, Wendy. Bueno, ahorita, si quieres, nos regresamos puntualmente a alguna duda que tengas de esta actividad. Voy en la parte del enlace del audio. Bueno, ya la mayoría maneja esta como forma tradicional de hacerlo. Recuerda que tenemos que ir a nuestro correo tradicional, ya sea que tengamos una cuenta ¿cómo se llama? Que tengamos una cuenta en, en Google o en algún otro correo. La mayoría de veces nos va a aparecer como que parece un waffle, pero son estos nuevos puntitos que nos vincula con las diferentes aplicaciones que tienen nuestros diferentes dominios en el que tenemos nuestro correo. Aquí tenemos, por ejemplo, Drive, que si nosotros le damos clic nos lleva precisamente a nuestro espacio que tenemos en la nube. Si ustedes ya tienen ahí de manera organizada sus archivos, ahí pueden subir precisamente sus audios, grabarlos en su celular o en algún otro dispositivo o grabarlos directamente en su computadora y subirlo aquí. Una vez que lo suban a la nube, recuerden precisamente que ya cuando lo tienen aquí, simplemente le dan el obtener el enlace para compartir y ese es el que me van a copiar y me van a pegar en su actividad al final. ¿Sale? Recuerden que el audio debe de ser precisamente, debe de responder a la pregunta, ¿cuál es la importancia de utilizar y recurrir a diferentes disciplinas? Ajá, en este caso para dar respuesta a la legalización de las drogas. ¿Sale? Bien, bueno, ahora sí, con todo gusto, Wendy, dime por favor si tienes algún asunto en particular con toda confianza al respecto de la elaboración de la actividad, al menos lo que hoy intentamos trabajar, que fue la actividad integradora número 3, ajá, que es el texto argumentativo. Sí, tengo una duda. Ujú. En cuanto a lo que tenemos que investigar, o sea, por ejemplo, yo puedo investigar sobre, bueno, elegí el tema de lo de la economía y sociología. Ujú, muy bien. Entonces, bueno, estoy investigando todavía sobre el tema. O sea, tengo que poner como que, ¿cómo sería? Como de todo lo que entendí, tengo que hacer un mismo punto, en llegar al mismo punto como, Aquí, bueno, es muy importante. Mira, por ejemplo, yo lo que les comentaba es, eh, vayan bueno, si tú ya recuperaste información, hay en este caso, Google, tiene esta función que se llama Google Académico, al cual puedes acceder a través precisamente de tú poner aquí en tu buscador o en el navegador scholar.google.com.
esta aplicación te da en automático documentos científicos, reportes de investigación, informes de investigación, todos son documentos académicos, tanto recientes como algunos antiguos que ya se han digitalizado y están albergados en alguna biblioteca digital o repositorio digital, ¿sale? Entonces aquí, pues bueno, puedes buscar de acuerdo a lo que te interese, por ejemplo, la legalización de las drogas desde, como tú acabas de decir, desde la economía y la sociología, ¿sale? Puedes buscar, o para que sea más delimitada tu búsqueda, puedes buscar tus argumentos, puedes buscar los argumentos, o bien en un aspecto contextual, puedes buscar en México, ¿no? O puedes buscar por región Latinoamérica, para que delimitar tu búsqueda, ¿sale? Para que no te aparezca muchísima información, sino lo que puedas decir o la pregunta que te estés haciendo, pues bueno, esté en función de un aspecto algo mucho más cercano de abordar y comprender. ¿Sale? Porque si le damos nos va a salir información, pues si no le ponemos restricción, por ejemplo, en el idioma, nos va a salir información de otras zonas que, pues bueno, tal vez la situación de la legalización de esa droga sea totalmente diferente. Entonces, entre más delimitado sea tu tema, en el sentido de que no porque le pongas más palabras, sino que sepas de qué quieres abordarlo, no solamente desde la ciencia, sino también regional, ajá, que en este caso puede ser economía, sociología, ajá, o social, simplemente desde un aspecto económico-social. Ajá, que pues, no necesariamente las disciplinas nos va a aparecer, sino los aspectos desde los cuales son entendidos estos, pues nos van a aparecer una serie de fuentes. ¿Sale? Bueno, después tú hay que explorar cuáles son las fuentes que nos pueden ayudar precisamente a establecer lo que nosotros queremos decir. ¿Sale? Decir porque puedes tener ya una postura, puedes estar a favor de la legalización de las drogas, puedes estar en contra de la legalización de las drogas o puedes no estar ni a favor ni en contra. Lo importante es eso, que tú, ¿cuál es tu postura? ¿Sí? Eso es muy importante. Ya, si no la tienes, en el proceso de investigación debes de tenerla. O sea, no te va a pasar nada, pero eso es un ejercicio. En este ejercicio es fundamental que esto lo tengas bien claro. ¿Por qué? Porque tu argumentación va en función de eso, de si tú estás a favor, por ejemplo, de la legalización de las drogas, ¿por qué estás a favor? Ah, porque desde el aspecto económico, la legalización de las drogas nos permite generar empleos. ¿Quién lo dice? Ah, ahí es donde ocupas tus fuentes de información. Es que desde el aspecto social es benéfico porque puede ser que las personas pueden tener lugares de esparcimiento donde pues, se les permita de manera controlada de drogarse sin efectos para personas, ¿cómo se llama? Para terceros. Entonces, en ese sentido, ¿quién te sustenta a ti en esa postura? O sea, primero, ¿estás a favor? O sea, el tema es legalización de las drogas. Dentro de él, ¿tú qué dices? ¿Estás a favor o estás en contra? ¿Sale? Y el hecho de ir a las disciplinas es cómo las disciplinas, en este caso, te fortalecen tu postura. O sea, ¿qué te dicen? ¿Qué razones te dan para que tú puedas decir estar a favor, estar en contra o ni a favor ni en contra? ¿Sale? Entonces, por eso es importante que pues explorar diversas fuentes, aunque trabajes al final con una o con dos o con tres, depende de las que tú hayas encontrado. Pero en este proceso sí es importante que leas las fuentes, o sea, leerlas y analizarlas, ¿sale? Analizarlas en el sentido de que, pues bueno, hay que leer de qué tratan, qué argumentos, qué datos se exponen en estas fuentes, porque estas precisamente son los datos que nosotros vamos a referir en nuestra elaboración de nuestro texto, ¿sale? En la elaboración de nuestro texto que nos va a permitir precisamente construir lo que nosotros queremos decir. Por eso, pues bueno, yo les pongo aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, bueno, está dado desde la estadística y las ciencias de la salud o los costos dentro del aspecto sanitario. Está dado, por ejemplo, la marihuana, la legalización de la marihuana, desde el aspecto jurídico y médico. Hay otros que simplemente hablan en general de la legalización de las drogas y este último, el consumo, por ejemplo, de drogas en el debate de la salud pública, habla diciéndonos que hay una serie de prejuicios en el debate de las drogas.
pero que poco se piensa, por ejemplo, desde el aspecto de la libertad, que es uno de los aspectos que se ha trabajado en el debate. O sea, pues sí, podrá hacer mucho daño, se podría hacer benéfico su prohibición, pero no olvidemos que en ese sentido la libertad es un derecho y hay gente que puede apelar a ello. Y en este aspecto, pues más allá del aspecto prohibitivo o punitivo, la droga puede servir como para el esparcimiento o gusto personal, en este caso del ciudadano. Entonces, en este caso depende también de tu propia investigación, depende de las fuentes que hayas recuperado, si te permiten tú misma, o sea, decir, tengo razones para estar con esto que he investigado, para decir que estoy a favor o para decir que estoy en contra. Eso es lo importante, o sea, decir, de haber revisado estas fuentes, ¿qué me permiten decir? ¿Estar a favor o estar en contra? Las disciplinas que revisaste, ¿qué te permiten decir? ¿Estar a favor o estar en contra? ¿Sale? Y en función de ello es como vas construyendo tu texto, ¿sale? Eliges la temática, te recomiendo que delimites. Dos, en esta búsqueda de información, cuáles fueron las fuentes que te permitieron establecer esta postura y en ese sentido saber qué es lo que te ayudan a establecer. Después, pues bueno, identificar qué pasos seguiste y técnicas. Aquí cuando nosotros hablamos de técnicas o te están hablando de técnicas, se refieren, hay un recurso que nos habla acerca precisamente de las técnicas de información, ¿sale? Que está, en este caso, diferentes fuentes de técnicas de investigación documental, que son las formas a través de las cuales recuperas la información de los textos que investigaste o que leíste. Puede ser textual, resumen, paráfrasis, comentario, síntesis, etcétera, ¿sale? Entonces, esa es muy importante, ¿sale? Ya después de que tú leíste, analizaste, ¿sale? Le aplicaste una técnica, ¿qué hiciste? Resumiste, sintetizaste, etcétera. Ahora sí, pasas a la construcción de tu texto, ¿sale? Porque ahí te va a permitir precisamente armar tus argumentos, ¿sale? Porque primero tienes que establecer una postura, ¿sale? ¿Cuál es tu postura? Y en el desarrollo debes establecer esos argumentos que te permiten fundamentar esa postura, ¿sale? Es un poco, si tú te fijas, un poco parecido a lo que veíamos en la semana pasada. Aquí debe de ser en función ahora el tema de la investigación en torno a legalización de las drogas, pero si entendiste la dinámica anterior, es identificar los argumentos en ese sentido de cómo esa información venida de especialistas y de investigadores me permite a mí tener esta postura. ¿Sale? Y pues no olvidarse que en este caso este ejercicio de investigación significa que tú has recuperado información de algunas fuentes. Entonces es muy importante que des cuenta en tu texto a través de citas y referencias de dónde recuperaste esta información. ¿Sale? ¿Sí se entiende? Sí, sí, ya entendí bien. Una otra pregunta. En lo que voy a hacer de mis dos cuartillas, o sea, puedo hacerle como que ponerle el título, la introducción, el desarrollo y la conclusión, Uh -huh. ¿sí? Sí, exactamente así como lo has dicho. ¿Qué haces en la introducción? En la introducción presentas lo que vas a trabajar. En el siguiente texto voy a mostrar mi postura ante la legalización de las drogas, cuál es a favor o en contra. Puedes decir yo estoy a favor porque, sintéticamente puedes decir porque la legalización de las drogas tiene aspectos positivos en sentido económico y en sentido social. Hasta ahí. Y ya en el desarrollo puedes explicarnos cuáles son esos beneficios que te permiten argumentar, o sea, cuáles son los beneficios económicos, cuáles son los beneficios sociales, ¿sale? Pero no se te olvide, no copiar, en la medida de lo posible, no copiar nada. Si vas a introducir algo textual, ponle su referencia. Y al final, su ficha bibliográfica, ¿sale? Su referencia bibliográfica. Aunque también lo puedes hacer como lo marca Prepa en línea CEP, que es a través de notas a pie de página, ¿sale? Y en estas notas tú vas integrando la referencia bibliográfica, ¿sale? Y en el caso, perdón, es que como que quiero estornudar, perdón, se me viene un estornudo, pero no llega.
En el caso ya de la parte final, en la conclusión que estableces, pues la síntesis, ¿no? ¿Qué te dicen? O sea, ¿qué puedes sintetizar de ambos argumentos? Y finalmente, pues bueno, ¿qué técnica, cómo le hiciste para hacer esta investigación? ¿Qué técnica utilizaste? Tus fuentes de consulta y tu enlace de audio. ¿Sabes? Acuérdate, en enlace de audio, que si no se trata en este caso de platicarme, sino de responder la pregunta, ¿cuál es la importancia de buscar diferentes disciplinas para abordar un tema, que en este caso es la legalización de las drogas? ¿Sale? Porque si tú hiciste tu audio y no o sea, está muy chido tu audio, pero si no responde eso, pues es como si no lo hubieras hecho. ¿Sale? Y puedo poner, bueno, colocar imágenes en mi trabajo. Sí, sí, sí. Nada más ten en cuenta eso. O sea, la imagen, en este caso, no sustituye al argumento. Puedes, precisamente, Claro. en este caso te está pidiendo una cuartilla. Si el análisis de la imagen ayuda a mejorar tu argumento, perfecto. Ok, gracias. ¿Alguna otra situación? No, me parece que no. Bueno, la sesión está siendo grabada, entonces ahorita les va a aparecer el mensaje en la plataforma cuando ya se suba bueno, se termine de subir a YouTube. Entonces te va a aparecer allí el enlace por si quieres checar la parte primera de la sesión. Y de cualquier manera, si la checas o tienes dudas, recuerda que el viernes tenemos nuestro segundo espacio abierto para el aprendizaje de la semana. ¿Sale? Ok, muchas gracias. No, a ti. Bueno, quedo pendiente de cualquier cosa, ¿sale? Cuídate mucho, nos vemos. Gracias, hasta luego.